Hola, muy buenos días a todos. Espero que se encuentren de maravilla el día de hoy. Hoy vamos a concluir con una serie de 3 capítulos que hemos hecho junto con Patricio Contreras, que él es el que nos va a acompañar el día de hoy. Antes de empezar la sesión, me gustaría agradecer a nuestro patrocinador Cipure, que mantiene todas estas sesiones de forma gratuita para ustedes y para garantizar un seguro regreso, un regreso seguro a sus instalaciones. Cuenten también con el producto de Cipure que tiene gel antibacterial, tiene líquidos sanitizantes para que garanticen el regreso seguro de sus colaboradores. Antes de comenzar, me gustaría presentarles a Patricio. Él estudió Ingeniería Civil Industrial, tiene estudios de maestría en la Escuela de Posgrado Universidad de Chile, ESADE, España. Es consultor de negocios, es especialista en gestión por compromisos y a partir de 1997 trabajó en Business Design Associates. Es una firma de consultoría norteamericana pionera en integrar la filosofía del lenguaje y el coaching antológico al rediseño de procesos de negocio y transformación de organizaciones. Es fundador y director de Action Consulting. Tiene más de 25 años de experiencia internacional en proyectos de transformación de organizaciones, cambio cultural y rediseño de procesos de negocio. Está presente en países como México, Colombia, Panamá, Estados Unidos, Nicaragua, República Dominicana, Costa Rica, Puerto Rico, Reino Unido, Alemania y Chile. Desde el 2006 se ha dedicado a estudiar técnicas de entrenamiento mental para la regulación de la atención y las emociones, mismas que ha integrado al desarrollo de prácticas de gestión, liderazgo y trabajo en equipo para resolver diversas situaciones en las empresas y organizaciones. Él es chileno, casado, tiene 3 hijos, Sofía, Diego y Patito. Uno de sus hobbies es la pintura, la lectura, deportes náuticos y bicicletas de montaña. Patricio, buenos días y bienvenido. Buenos días, muchas gracias Eduardo, ¿sí me escuchas? Sí, todo en orden. Perfecto, muchas gracias a todos. Voy a compartir mi pantalla ahora, Eduardo, ¿no? Eduardo, perfecto, aquí. Ok, ¿me confirman por favor que sí la ven? ¿Sí se Sí, ve? confirmado. Excelente, muchas gracias. Voy a... ok, entonces, bueno, vamos a conversar hoy día. ¿Ustedes ven el chat también que yo estoy poniendo? ¿Sí se ve? Ok. Entonces vamos a sacar esto de aquí y esto de acá. Entonces, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos hoy día. Vamos a hablar de un tema que es muy interesante y que viene, eh, que es parte del trabajo del día a día, ¿no? Hoy en día en las organizaciones, el trabajo en equipo, la apropiación, que es un estado de ánimo, ¿no? La apropiación es un estado de ánimo, y vamos a hablar de eso hoy día. Y sobre todo cómo abordar este tema del trabajo en equipo y el liderazgo de una manera en que podamos tomar acción, porque en realidad todos de una u otra forma entendemos o tenemos alguna idea de en qué consiste un buen equipo y el liderazgo, ¿no? Hay mucha bibliografía, hay muchos seminarios, talleres, es algo que se habla permanentemente. Sin embargo, a veces nos topamos con que nuestras habilidades pues no van de la mano con esas ideas que tenemos, ¿no? Entonces, vamos a hablar de eso hoy día. Ahora, sin embargo, para empezar y aprovechando este tema de precisamente los estados de ánimo, me gustaría preguntarles, eh, y aquí les vamos a enviar Eduardo les va a compartir un formulario, una pregunta: ¿con qué estado de ánimo llegan a este webinar? ¿No? Creo que no lo puedo mover, pero ¿con qué estado de ánimo llegan? ¿No? Y hay ahí varias opciones. Por ejemplo,
Elijan una, ¿no? Un poco inquieto y preocupado, ansioso y agobiado, estresado y definitivamente no estoy durmiendo bien o estoy sobrepasado, ¿no? Los del medio no los veo y por otro lado entusiasmado. La verdad es que los estados de ánimo son cambiantes. Por ejemplo, yo estoy entusiasmado con esta conversación, pero la verdad es que el estado de ánimo que más me, en el que más me encuentro últimamente es un poco preocupado, inquieto, ¿no? Entonces, pues elijan ahí como el que ustedes consideren que mejor los describe en este minuto, ¿no? Y vamos a ir, la verdad es que está bien variado, ¿no? Dice aquí un poco inquieto y preocupado, ansioso. Hay algunas personas que están definitivamente un poco más sobrepasadas por toda esta situación, no están durmiendo bien, eh, o te despiertas a medianoche, ¿no? Y ya no logras volver a quedarte dormido, resuelto a salir adelante, en fin, hay de todo, ¿no? Interesante. Eh, Sin embargo, pareciera que el que más entusiasmado y explorando oportunidades, ¿no? Ahora, los estados de ánimo en sí mismos no son ni buenos ni malos, ¿no? Sí, sí, depende del contexto, ¿no? Si yo estoy agotado y medio ansioso y me invitan a una fiesta, quizás no es muy buena, no es el estado de ánimo adecuado por una fiesta, pero si estoy un poquito ansioso, un poco preocupado, inquieto y tengo una junta de diseño para ver cómo vamos a resolver algunos temas, puede ser un buen estado de ánimo, ¿no? Ok, muchísimas gracias. Entonces, ahí compartir resultados. Perfecto. Y dejar de compartir. Listo. ¿Mm? Ok, entonces, antes de continuar, ¿no? O más bien, perdón, ¿no? Vamos a hablar aquí de equipos de alto performance, pero les quiero contar un poco desde dónde les voy a hablar, ¿no? Desde dónde les voy a compartir. Yo soy Eduardo, te agradezco mucho la presentación, pero les quiero hablar un poco más de detalle. Esa es mi presentación formal, mi semblanza. Yo estudié en la Universidad de Chile, ¿sí? Y en Chile es una muy buena universidad, es una de las mejores universidades. Sin embargo, no es una universidad muy conocida, la verdad, y le puse ahí un dibujito porque cuando llegué a México, yo llegué a México el año 97, dije, bueno, estudiar en la Universidad de Chile viene siendo algo así como que en México, o sea, como que en Chile alguien te dijera, ¿de dónde vienes? No, pues de tal país. ¿Y en qué dónde estudiaste? En la Universidad de la Ají. Porque en Chile no le decimos Chile al Chile, digamos, le decimos ají, ¿no? Y además no se come comida picosa, ¿no? Entonces, la Universidad de Chile no es muy conocida, ¿no? Es una buena universidad, pero en el contexto mundial eh, yo creo que no es muy reconocida. Sin embargo, yo tuve la suerte, y realmente fue una suerte, de un verano, esos veranos de estudiante donde uno muchas veces no tiene mucho que hacer. eh, Había un taller de verano, ¿no? Y me inscribí en este taller y tuve la oportunidad de conectarme con una tradición o más bien con una tendencia de la gestión de organizaciones que en ese minuto ya llevaba algunos años, pero era algo que realmente estaba revolucionando el mundo del management, ¿no? Y que tiene que ver, y no solo el tema de empresas, sino que también en otros ámbitos, que es la ontología del lenguaje. La ontología del lenguaje viene de la filosofía del lenguaje. Básicamente lo que plantea es un entendimiento de los seres humanos como seres lingüísticos, ¿no? Algo que nos diferencia de otros seres es el lenguaje. Ahora, los animales también tienen lenguaje, pero de alguna manera nuestro lenguaje es más sofisticado, ¿no? Es decir, nosotros tenemos esta capacidad de preocuparnos de ciertos temas. Eh, los animales, los gatos, los pájaros también se comunican, las hormigas, los insectos. Sin embargo, el tipo de lenguaje o el tipo es diferente, ¿no?
un ejemplo que alguna vez me dieron y que lo sigo usando porque lo encuentro cómico y lo vivo, es los perros. De repente tú ves unos perros ladrándole a las ruedas de un carro en una esquina. Bueno, ya no hay tantos perros sueltos, ¿no? Antiguamente había más perros callejeros, o por lo menos en Chile todavía hay mucho perro callejero, pero los perros no se ponen de acuerdo para ir a ladrarle a las ruedas de un carro mañana a las 2 de la tarde, ¿no? Lo hacen y de repente se aburren y cada uno parte ahí pues a buscar algo de comer o lo que sea, ¿no? Entonces, todo este enfoque, toda esta mirada sobre el ser humano como un ser lingüístico llevada al ámbito de los negocios, al ámbito de las empresas, dio origen a una disciplina que se llama gestión por compromisos, y de ahí se han derivado otras disciplinas, rediseño de procesos, empezar a mirar las compañías, las organizaciones, cómo ocurre el aprendizaje, y en el último tiempo, ustedes se habrán dado cuenta que todo el tema emocional ha tomado mucha fuerza, ¿no? Entonces, la verdad, de estar ahí en la universidad, caí un poquito de suerte en este tema, ¿no? Me vine a México y empecé a trabajar, casi trabajé en un par de empresas en un comienzo, pero muy rápidamente empecé a trabajar en consultoría y tuve también la suerte, porque yo creo que no, quizás no tanto por mérito de estar a cargo de proyectos muy importantes, grandes proyectos. Me tocó liderar un proyecto de rediseño de la cadena de suministro de una compañía de materiales de construcción mexicana, que tiene operaciones en muchos países, y fue un proyecto con 8 países en simultáneo, etc. Entonces, creo que todo eso me dio una mirada de los procesos de cambio y transformación de organizaciones, y es desde ahí desde donde les voy a estar hablando. También les voy a traer algo de información respecto a qué es lo que es lo último en el mundo del management, en temas de trabajo en equipo y liderazgo, ¿no? Pero sobre todo les voy a hablar desde mi experiencia. Y por último, algo que lo mencionó Eduardo, yo soy parte de una organización que se llama Atentamente, es una asociación civil mexicana, y esta organización, y tenemos la suerte de tenerla en México, es líder mundial en temas de entrenamiento mental y mindfulness, que seguramente es algo que también han escuchado, ¿no? Si quieren más información, pues busquen ahí Atentamente Consultores. Uno de los asesores de esta asociación es un famosísimo y muy destacado neurocientífico que se llama Richard Davidson. Él dice que Atentamente tiene el mejor programa de entrenamiento mental del mundo. Eso es lo que él dice, y lo tenemos aquí, ¿no? Entonces, creo que tenemos una suerte como mexicanos de tener esta oferta, sobre todo en español, porque en inglés hay varias ofertas, pero ese es el contexto donde yo les voy a estar conversando este tema del trabajo en equipo y el liderazgo, ¿no? Ahora, me gustaría también preguntarles a ustedes, no lo mismo, porque no da chance de presentarnos, pero por favor, si pueden en el chat escribir qué inquietudes, qué les preocupa con respecto a este tema del liderazgo y la apropiación de sus equipos de trabajo, que es el título del webinar, ¿no? Y te agradecería mucho, Eduardo, si me puedes ir leyendo los comentarios. ¿Qué les preocupa? ¿Con qué preguntas llegan a este webinar? ¿Qué quisieran que pase, ¿no? ¿Qué expectativas tienen? Y eso me va a ayudar a mí a entender un poco desde dónde ustedes están participando, ¿no? Entonces, no sé si creo que yo también puedo aquí ver los chats, pero les agradecería que me contesten, ¿no? En el chat. ¿Qué es lo que les preocupa? ¿Qué les inquieta? Y si tú me ayudas leyendo algunas, Eduardo, te lo agradecería muchísimo, ¿no? Ahí. Que la dirección no despida a mis compañeros. Por supuesto que esa es una importantísima preocupación hoy en día.
y es un hecho que las compañías están ajustando sus equipos. Una manera de, bueno, lo primero que hacen las compañías es cortar a los consultores. Yo soy de los primeros que nosotros hace un par de meses traíamos 3 proyectos bien interesantes y están todos detenidos por ahora. Pero efectivamente es una preocupación legítima, ¿no? Mejorar mi posición de líder, no tener herramientas. Eduardo, ¿sí me escuchas? No sé si... Patricio, Sí, soy Ariana. Te comparto Ariana, lo que nos están comentando. por Pilar favor. nos dice, ¿cómo ayudar a un líder a identificar su estilo y cómo orientar sus acciones sin entrar tanto a fondo con alguna teoría en específico? Leo nos dice, ¿cómo saber si soy un buen líder? M. Baltasar, liderazgo mal dirigido ante esta emergencia sanitaria. Elena nos dice, mejorar mi posición de líder, tener herramientas. Irene Ayala nos comenta, estrategias para nuestros líderes en la empresa. Perfecto. Silvia Ayala, ¿qué competencias son esenciales para adaptar el estilo de liderazgo para gestionar equipos remotos? Gerente Rancho, ¿cómo poder ayudar a otros líderes? Supervisor Riviera Maya, correcta transmisión de liderazgo a mi equipo de trabajo. VC Talento, ¿qué puedo hacer yo para mejorar mi equipo, aunque yo no sea líder de este? Giselle Arrieta, La pregunta está genial. ¿cómo poder diferenciar en lo que es un líder a un jefe? ¿Qué funciones predominan en los dos casos? Pedro nos dice cómo de redireccionar a un mal líder. Gloria Quiñones, en mi empresa hubo recorte de personal, las personas que nos quedamos en la empresa se sienten inseguras con respecto a su trabajo y desanimados ante esto. Perfecto. Hay muchos comentarios, muchísimos. Bueno, por favor, guárdame, Ariana, los Sí, guarda en el seguro, chat para ver si los podemos responder, pero seguro. están todas muy interesantes. La verdad es que todas son preocupaciones que son el día a día, ¿no? Alguien decía la diferencia entre líder y jefe, es bien sencilla. El jefe está dado por una declaración política en la empresa, digamos, si a mí me nombran jefe, aunque sea un incompetente, yo soy el jefe. El líder y el liderazgo, y lo vamos a ver aquí, más que una cualidad, es una evaluación que hacemos las personas. Entonces, no recuerdo quién es el que dijo cómo puedo aportar en el liderazgo, aunque yo no soy el líder. Pues no lo sé, probablemente tú no eres el jefe, pero tú perfectamente puedes ejercer liderazgo. Es decir, el liderazgo no tiene que ver con el jefaturazgo. El jefe es aquella persona que es nombrada, que es declarada como jefe. El líder es aquella persona que el equipo reconoce como líder. Es decir, el último de la compañía puede ejercer un liderazgo impresionante, aunque no tiene un rol declarativo en la organización, ¿no? Y precisamente parte de lo que vamos a hablar ahora tiene que ver con cómo entender el liderazgo de una manera que podamos tomar acción, porque la verdad es que sobre el liderazgo hay mucho escrito. Métanse a Google y pónganle las 10 habilidades de un líder y ahí van a encontrar un montón. Y hay muchos libros de liderazgo, hay mucho taller, mucho seminario. Sin embargo, lo que ocurre muchas veces es que hay un gap, hay una diferencia entre entender lo que tenemos que hacer y saber hacerlo. Y eso es lo que nos dificulta poder tomar acción, o sea, realmente actuar como líder. Entonces, está genial, ¿eh? Está genial todo lo que están compartiendo. Ahora, algo de los últimos meses, y que tiene que ver con este tema, es que se ha puesto en los últimos meses el teletrabajo, ¿no? Este trabajo a distancia. De hecho, yo di un webinar hace un tiempo atrás sobre cómo diseñar un sistema de gestión home office, ¿no? Pero realmente, ¿qué es lo que ha pasado con esto? Que hemos pasado de la fascinación del Zoom y otras plataformas como Teams, etcétera. Ahora uno ve, no sé, un minuto que yo veía en las páginas, ahí en LinkedIn, que es una que yo uso regularmente, todos ponían su foto con todas las cámaras en el Zoom. Bueno, ahora estamos hasta aquí con el Zoom, ¿eh? Y ya hay un síndrome de fatiga de Zoom que los psicólogos probablemente lo están analizando y los oculistas, ¿no? Porque
por ejemplo, algo que a mí me ha pasado, yo realmente siento un cierto cansancio ya en los ojos, ¿no? Entonces, pasamos de este tema de la fascinación a algo que ya puede transformarse en una cierta, no sé si enfermedad, pero algún padecimiento, ¿no? Y de alguna manera hay algo equivocado en esto, que es el teletrabajo, ¿no? Nosotros ponemos el foco en el trabajo a distancia. Yo vengo trabajando a distancia hace más de 10 años, del día a día, ¿no? Entonces, y la verdad es que si uno tiene buenas prácticas, la distancia no es relevante en el trabajo organizacional, salvo que tú tengas un trabajo que requiera estar operando. Por ejemplo, si tú trabajas en un call center, bueno, incluso los call centers, ¿no? Pero si trabajas en una planta productiva, ¿no? Tienes que estar en el lugar, ¿no? No se pueden embotellar las cervezas, ni etiquetar, ni despachar si no estás en la planta. Pero el tema de la distancia no es un tema relevante. Lo que realmente hoy en día es relevante tiene que ver con el trabajo en red, ¿no? Con el trabajo conectados en red, físicamente juntos o separados. Ahora, otro punto que también, todo esto como contexto de lo que está pasando en este minuto, es este tema del futuro, ¿no? El futuro nos preocupa a todos. Muchas de las comentarios que ustedes ponían tienen que ver con el futuro personal o el de nuestros colaboradores y equipos, pero el futuro hoy en día es totalmente impredecible. No sabemos lo que va a pasar. Yo estoy en cuarentena ya, creo que este es el tercer mes que estamos en casa, y yo dije, no, pues el tercer mes ya vamos a estar saliendo de esta cosa, y como que uno ve en las noticias que los países ya están medio reabriendo las economías, pero la verdad es que ahora no sé cuándo esto se va a acabar. Yo veo ya más gente en la calle, sin embargo, no sabemos qué es lo que va a ocurrir con este tema, y no solo hablando de la pandemia, del coronavirus, que no es el tema de hoy día, sino que cómo todo esto va a venir a transformar nuestro trabajo y nuestras organizaciones. Entonces, algo que recién les mencionaba es que el punto de todo esto no es tanto el trabajo a distancia, que por supuesto hoy en día tenemos muchas herramientas, sino que cómo aprendemos a trabajar en red, ¿no? Y totalmente ligado a este tema del trabajo en equipo, los equipos van a ser flexibles, ¿no? Con autonomía, con una coordinación impecable. Necesitamos coordinarnos muy bien, no podemos estar controlando a nuestros equipos. Terminando este Zoom, este webinar, quizás algunos se van a poner a trabajar y otros se van a poner a ver televisión, ¿no? No es posible controlar, tiene que haber hoy en día autogestión, autoliderazgo, donde los compromisos toman una fuerza muy relevante en el trabajo. Entonces, cuando uno habla de liderazgo, hablar de liderazgo es lo mismo que hablar de trabajo en equipo. Son dos caras de la misma moneda. No se puede, a veces uno dice, oye, es que yo estoy en un equipo donde no hay un líder. Bueno, los equipos sin líder tarde que temprano se desintegran. El liderazgo es un fenómeno que ocurre en las conversaciones de un equipo. Y viceversa, no tiene sentido el liderazgo si no tienes un equipo. Alguna vez escuché un comentario que lo encontré de lo más absurdo, decir, yo sí soy líder, decía alguien, pero no me hacen caso. ¿Cómo que yo sí soy líder, pero no me hacen caso? Es una contradicción. El liderazgo no es una cualidad. Yo no soy líder. Yo soy líder en la opinión que tiene una comunidad, un equipo respecto a ciertas conversaciones de las cuales yo me hago cargo. Si yo me hago cargo de ciertos temas, es probable que el equipo del cual formo parte empiece a generar el juicio, la opinión, la evaluación. Oye, él está jugando un rol de liderazgo, él es nuestro líder, pero no es nuestro jefe. No necesariamente es el jefe. Por supuesto que uno espera que el jefe y el líder, o sea, es deseable que los jefes, que los roles directivos tengan habilidades de liderazgo. Y de hecho, una de las habilidades que más demandan los ejecutivos es esa. Sin embargo, son dos cosas distintas, y ya lo conversábamos recién. Entonces, trabajo en equipo y liderazgo es casi hablar de lo mismo. Ahora,
Desde esta disciplina que yo les hablaba en un comienzo de la ontología del lenguaje o la gestión por compromisos, el liderazgo es un fenómeno que ocurre en conversaciones. Y esas conversaciones, en la medida que el líder trae esas conversaciones al equipo, el resto de las personas empiezan a generar este juicio, esta evaluación de liderazgo. ¿Cuáles son esas? Hay varias, ¿eh? Pero estas son las principales. Los propósitos. Hablar de los propósitos, cuál es la misión, la visión del equipo, qué es lo que tenemos que lograr, que nos da sentido como equipo, ¿ok? La coordinación del equipo es otra conversación, y cuando digo conversaciones me refiero a que en la medida que ustedes, desde el rol que sea que juegan en la organización, si ustedes se hacen cargo de traer estas conversaciones, de proponerlas, de hablar de estos temas, de que se discutan, de que se tomen acuerdos, que se tomen compromisos en torno a estos temas, ustedes van a ir generando no las cualidades de un líder, que también podemos hablar de eso, sino que van a ir generando un juicio, una evaluación, la opinión de sus compañeros de que ustedes están actuando como líderes. Entonces, esta es una manera de ver el liderazgo desde una perspectiva distinta, no de las cualidades. Probablemente si yo pongo en Google las cualidades de un líder, van a salir una serie de habilidades, no quiere decir que eso está mal. Sin embargo, desde el punto de vista conversacional, el liderazgo es un juicio que hace un alguien en la medida que observa que esa persona atiende estas preocupaciones, estas conversaciones. Y como decía, una muy importante son los propósitos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? La coordinación, ¿eh? Los compromisos, los roles. Hoy en día trabajamos en red, entonces yo para poder hacer mi trabajo, generar mis entregables, necesito que a su vez unas otras personas me hagan a mí esos entregables, me cumplan con ciertos acuerdos, ciertos compromisos, y a su vez ellos también con otras personas. Entonces la coordinación es fundamental. Cuando uno dice, oye, no te lo pude entregar hoy día a las 2 de la tarde como habíamos quedado, pues te lo mando el viernes o el lunes, está bien, etcétera. Pero eso tiene un impacto directo en la coordinación de todo el resto de mi equipo y de toda la organización muchas veces. Anticipar es otra conversación. Recién decía, el futuro hoy en día es más impredecible que nunca, y así es. Eso no quiere decir que no tengamos que anticiparnos. Hoy en día, por ejemplo, es un hecho que tenemos que reinventar el trabajo que hacemos, tenemos que reinventar nuestras organizaciones. Hay negocios, hay industrias completas que están totalmente desafiadas en este minuto. Los hoteles, los restaurantes, es decir, son negocios, los eventos, los estadios, el cine. A mí me fascina el cine. La otra vez me dijo mi mujer que ahora uno iba a ir al cine, entonces iban a haber como 3 asientos o 5 asientos hacia el lado, entonces en vez de caber 50 personas, pudieran haber 4 personas ahí viendo el cine, ¿no? ¿Quién sabe, no? Pero anticipar, ¿eh? No con un ánimo de predecir el futuro, porque precisamente decimos que es totalmente impredecible. Cuando yo estudié en la universidad, yo estudié el año que salí de la universidad, como el año 92, 93, hace mucho tiempo ya. Había una disciplina que era la planeación estratégica, ¿no? Y entonces se hacían ejercicios de planeación a 3 años, a 5 años, a 10 años, y eran necesarios para poder tomar decisiones de inversiones en las compañías. Hoy en día también se hacen, pero se tienen que hacer de una manera distinta. Ya no se pueden hacer con ese afán de predecir cómo van a ser las cosas, sino que más bien tener una idea, pero saber que tenemos que ser muy flexibles. Las confianzas. Hoy en día el tema de la confianza es fundamental en los equipos, y la confianza es una conversación, la confianza. Nosotros tenemos esta idea de que la confianza es algo que cuesta ganarla y se pierde en 5 minutos si no me cumples. Yo ya perdí la confianza en ti para siempre. No es así, porque la verdad todos nosotros en algún minuto incumplimos nuestros compromisos. Entonces yo procuro ser lo más impecable posible, pero tengo que dar a veces explicaciones. Hoy en día tuve que llamar a una persona y pedirle mover una reunión porque me habían propuesto otra reunión en ese horario, y yo decidí tomar la segunda,
No es que tuve que hacerlo, la verdad es que podría haber dicho que no, pero era un cliente que yo evalué que era más importante para mi negocio, entonces no pude cumplir el compromiso de una junta que tenía agendada, ¿no? Entonces, administrar las confianzas, ¿no? La confianza en general, cuando uno habla de la confianza, uno a lo menos puede distinguir tres dominios, tres ámbitos, tres grandes grupos de confianza o de categorías, ¿no? Una confianza tiene que ver precisamente con la responsabilidad de administrar nuestros compromisos, es decir, cumplir aquello que yo me comprometí a hacer. Ese es un dominio de confianza. Pero hay otro dominio de confianza que es totalmente distinto, que tiene que ver con la sinceridad. La sinceridad es el juicio que tengo de que lo que estoy diciendo es lo mismo que estoy pensando, que es diferente a administrar mis compromisos. Porque en este cambio de junta siempre yo quise tener ambas reuniones y yo decidí y a una persona le cambié y acepté la otra. Pero la sinceridad, entonces, si yo hago eso sistemáticamente, lo repito varias veces, pues la persona después ya no va a confiar en mi manera de administrar mis compromisos, de mi impecabilidad. Pero no necesariamente de la sinceridad, que tiene que ver con la coherencia de aquello que digo con lo que pienso. ¿Me explico? Y así, es un tema bien importante. Hoy en día, por ejemplo, la práctica de feedback, de retroalimentación, compartirle a mis compañeros lo que pienso de su trabajo, es fundamental. No lo hacemos, porque no nos queremos meter en bronca, y además no nos gusta escucharlo. Nos gusta que nos digan cosas buenas, pero no nos gusta que nos digan que, oye, el proyecto no va bien, creo que estás descuidando tal tema. No queremos escucharlo, cuando en el fondo la persona que nos dice eso hasta cierto punto está tomando un riesgo, porque de hecho corre el riesgo de que yo me moleste con ella, es lo primero que corre, el riesgo de que no me guste su comentario, pero hay una posibilidad bien grande si lo escucho y si exploro el fundamento de lo que me está diciendo, quizás descubro algo relevante, ¿no? Entonces, y por último, el tema de los estados de ánimo, ¿no? Hacernos cargo de los estados de ánimo. El trabajo en equipo, y quizás esa es la principal, de hecho no quizás, es la principal responsabilidad de un líder, administrar su propio estado de ánimo y el de sus equipos. ¿Cómo le voy a producir compromiso, involucramiento, ambición, engagement a mi equipo si yo mismo estoy en un estado de ánimo que no va en esa dirección, ¿no? Entonces lo primero es empezar a mirar los estados de ánimo como algo que se puede diseñar, no que depende de causas externas, porque, por ejemplo, nuestro sentido común de los estados de ánimo es que depende de lo externo a nosotros. Yo estoy un poco preocupado porque el coronavirus, porque despidieron, porque me cancelaron un proyecto. Puras situaciones que yo no controlo. Sin embargo, y de hecho no las voy a controlar. Yo no puedo decidir cuándo va a estar la vacuna, ni puedo decidir que mis clientes decidan hacer el proyecto a pesar de la situación. Y en ese sentido, no quiero decir que las causas externas no afectan nuestro estado de ánimo. Lo que quiero decir es que nosotros no tenemos control sobre eso, pero sí tenemos control sobre los compromisos que hacemos. Y podemos empezar a mirar los estados de ánimo también como compromisos. Entonces ese es otro gran dominio de responsabilidad de un líder. Entonces, si hasta aquí hiciera un pequeño resumen en qué consiste el liderazgo, en qué consiste liderar, no jefaturar un equipo, desde esta perspectiva consiste en traer estas conversaciones, asegurarme de que se hable de esto, ¿no? Entonces vamos a hablar ahora de un par de ellas, por ejemplo, los propósitos, ¿no? Todas las compañías tienen esto de la visión y la misión de la compañía. Uno se mete ahí al Google y ve la página de alguna empresa y todas dicen la misión. Y todas las misiones son iguales. Son las mismas. Es más, yo alguna vez estuve trabajando en eso y encontré una de otra empresa y esta me gusta, pues la voy a copiar entera. Y le cambio una que otra palabra. En general dicen ser la mejor empresa,
comprometida con sus clientes, líderes en el mercado de soluciones tecnológicas y de consultoría especializada y cuánta cosa hay, pues suenan bien, pero la verdad es que no nos mueven mucho. No digo que no las tengamos que hacer, hay compañías que tienen misiones y visiones muy interesantes. Sin embargo, es algo que hay que explorar mucho más, ¿no? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Hay un conferencista que quizás conocen que se llama Simon Sinek. Es muy famoso hoy en día. Él desarrolló, trajo una teoría que pues, tampoco era del todo nueva, pero sí tiene algunas cosas bien interesantes. Y él dice, lo primero que hay que preguntarse es ¿por qué hacemos lo que hacemos? No qué es lo que hacemos, ¿por qué lo hacemos? A veces uno dice, bueno, trabajo aquí porque necesito chamba, porque necesito pagar las cuentas de la casa, el colegio de los niños, necesito un trabajo y por eso estoy acá. Está bien. Sin embargo, tener viva la pregunta de los propósitos, de por qué hacemos lo que hacemos, qué es lo que nos apasiona, qué es lo que nos motiva. Y esa no es una pregunta que uno hace una vez y punto, es una pregunta recurrente, porque además va cambiando. Quizás lo que yo quería cuando tenía 20 años, 25 años, trabajar en una empresa cualquiera y tener mi primer sueldo. No tenés que estar juntando ahí las monedas por la cerveza o lo que fuera, sino que tener ahí un sueldo que por chico que sea el primer sueldo a veces es un buen sueldo, ¿no? Sin embargo, a mi edad, yo tengo 51 años, pues tengo otras preocupaciones. Entonces es una conversación permanente, hay que estarla repensando todo el tiempo. Ahora, hablamos de la visión, la misión, los propósitos de la compañía, pero hoy en día tenemos que empezar a hablar de nuestra misión. Y aquí, en la actualidad, cada uno de nuestros empleados y colaboradores y compañeros tiene que tener, o sea, la organización, si ustedes están en un puesto directivo, jefes de área, etcétera, necesitamos que todos tengan una misión. Lo que hace sentido ahora no es la visión y misión de la compañía, que insisto, hay algunas muy buenas, pero muchos ni siquiera sabemos cuál es la de nuestra empresa, sino que hablar de nuestra misión, de mi visión personal. Y en ese sentido, desde un rol de liderazgo, tenemos que asegurarnos que todos tengan una misión, no saberla. No necesariamente saber cuáles son los propósitos de cada quien, pero asegurarme de que todos los tengan. Entonces, ¿qué pregunta nos sirve eso? ¿Qué es lo que más quiero en la vida? ¿Cuál es mi más profundo anhelo? ¿Qué es lo que deseo? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Qué me encantaría recibir de otras personas? ¿Cuál es el tipo de relaciones que me gustaría cultivar con mis compañeros, con mis clientes, con mis proveedores, colaboradores, etcétera? ¿Qué cualidades, qué habilidades, qué capacidades nuevas yo tengo que desarrollar y cuáles me gustaría deshacerme? El enojo, por ejemplo, que a mí me pasa. Lo vengo trabajando hace mucho tiempo y todavía soy bien enojón. Entonces, esas son preguntas que nos podemos hacer recurrentemente, ¿no? Mi sugerencia es hacerlas por lo menos una vez al mes, ¿no? Cuestionárselas hasta tener una sólida visión de dónde quiero estar, hacia dónde voy, por qué hago lo que hago. Eso tiene un impacto directo en mi estado de ánimo. Y mi estado de ánimo tiene un impacto directo en el estado de ánimo de mi equipo, de mi jefe, de mis subordinados, de mis clientes y proveedores, ¿no? Entonces, los propósitos. Esa es una, ¿eh? No vamos a verlas todas, pero el otro tema son las emociones y los estados de ánimo. Y aquí les quiero mostrar qué papel juegan las emociones y los estados de ánimo en el trabajo y en un equipo, pues son fundamentales. Determinan las posibilidades que vemos y no vemos. Hoy en día hay industrias que están muy desafiadas y están muy comprometidas. Hay industrias y hay negocios que van a desaparecer. Hay personas que
o sea, puede que no nos guste, puede que estemos preocupados por el trabajo, pero nos vamos a tener que reinventar el trabajo. Yo llevo años hablando de la reinvención del trabajo y las organizaciones. Resulta que ahora me tocó a mí, porque los consultores no tenemos trabajo. Tenemos que reinventarnos el trabajo. No es que no tengamos trabajo, afortunadamente, en mi caso, tenemos, pero es un hecho que las compañías, cuando tienen que hacer ajustes de presupuestos, lo primero que cortan son los proyectos externos y la consultoría. Es una de las primeras cosas. Yo lo haría, o sea, en vez de despedir a un colaborador, a una persona que lleva 5 o 10 años trabajando conmigo, prefiero parar un proyecto, y de hecho así se hace, ¿no? Entonces, ahora se me volteó la tortilla, como dicen, ¿no? Y ahí vamos, no sé cómo vamos, pero en eso estamos, ¿no? Entonces, el estado de ánimo es muy importante. Si uno dice, ching, se nos acabó la chamba y tenía unos proyectos bien, nosotros teníamos 3 proyectos con los cuales hacíamos el año completo. 3 proyectos grandes, todos parados, uno se canceló, otro no me han dicho, pero también, y hay uno ahí que está vivo todavía, ¿no? Entonces, es muy importante nuestro estado de ánimo, facilitan o dificultan la calidad de nuestras relaciones, la empatía, la colaboración, ni se diga, son cosas de sentido común, pero en realidad no estoy diciendo nada interesante, sin embargo, lo interesante es ver cómo poder intervenir, ¿no? Y por último, el estado de ánimo es una predisposición a la acción. Realmente los estados de ánimo desde cierto punto de vista determinan la acción. Ahora, Jim Collins, que es un matemático, un académico de Stanford, él escribió un libro que se llama From Good to Great, de buenos a súper buenos, ¿no? Entonces, lo que hizo él es investigó 1.400 empresas del Fortune 500, que es una revista especializada, entre 1985 y el año 2000, tratando de ver qué es lo que hacía que estas compañías se mantuviesen como compañías líderes en el mercado, ¿no? Y lo que observó durante todos esos años, un estudio muy largo, es que solo hubo 11 compañías que se mantuvieron en el liderazgo de sus industrias. Y lo que descubrió él es que tenía que ver con el estilo de liderazgo de sus líderes, o en este caso directores, ¿no? Aquí quizás coincidía que eran puestos directivos, coincidía el jefe con el líder. A veces uno le dice el líder, nos expresamos, usamos la palabra líder para referirnos al jefe, al que tiene a su cargo, pero la verdad es que el liderazgo no es una, como lo decía recién, no es un puesto, digamos, es una cualidad de una persona. Entonces, ¿qué es lo que descubrió él con esta investigación? Primero que estas personas, él los llamó líderes tipo 5, ¿no? El liderazgo más alto, eran personas que eran muy humildes, ¿eh? Una profunda humildad, con una intensa voluntad profesional, se preocupaban siempre del bienestar de sus equipos, de poner a los demás por delante de sus propias preocupaciones, ¿no? Esa era una cualidad que tenían ellos, eran líderes que siempre ponían las metas de la organización por sobre las metas personales, buscaban siempre el bien común, el bien de los demás, no el mío, lo mío, que es como andamos todos, yo quiero y que es lo que a mí me resulte, y yo lo dije porque la idea fue mía. No. Estos líderes, digamos, de estas compañías se mantuvieron durante un periodo de más de 15 años como en posiciones de liderazgo en las industrias, tenían estos directores que tenían estas cualidades. Y aquí viene la conexión con los estados de ánimo. Tenían habilidades socioemocionales, es decir, eran no solo competentes para administrar temas técnicos, sino que además tenían realmente habilidades para, primero, me imagino, hacerse cargo de sus propias emociones y hacerse cargo de las emociones de los demás. Y aquí una frase muy típica, ¿no? La humildad que los caracteriza viene de saber que todo lo que uno es y tiene en la vida es gracias a los demás. Claro, a veces uno dice, no, pues yo me esforcé y lo logré. Sí, es cierto, sí, también no estamos dejando de lado ese aspecto, sin embargo, pues yo, si no fuese por
va empezando por la mamá. En mi caso, no todos tienen buena relación con su mamá, pero en mi caso, mi mamá ha sido fundamental. En los negocios. Yo he tenido un par de negocios, he quebrado negocios, he estado endeudado hasta el cuello, y mi mamá ahí ha sido la que me ha apoyado y me ha mirado como con cierta cariño y compasión, ¿no? Pero realmente darnos cuenta que nuestro trabajo y lo que logramos en gran medida depende de muchas personas, ¿no? El hecho de lograr algo. Y por último, son líderes que ante el éxito dicen: yo no hice nada, tuve la suerte de este equipo, de estar aquí, de estar con gente maravillosa, de estar con la gente adecuada. Entonces, esas son características de estos líderes, ¿no? Habilidades emocionales. Aquí les voy a poner un video que habla precisamente de este tema. Solo me gustaría saber si lo escuchan. Inteligencia emocional. ¿Se escucha? ¿Qué distingue a un buen líder de un líder promedio? Un factor que los psicólogos llaman inteligencia emocional, también conocido como EQ. Cuando Daniel Goleman analizó ejecutivos en alrededor de 200 compañías, encontró que la inteligencia emocional era un predictor de éxito y desempeño 2 veces más importante que el IQ y las habilidades técnicas. En los niveles más altos, de ella dependía el 90% de la diferencia entre los mejores ejecutivos y el resto. ¿Pero qué es exactamente la inteligencia emocional? De acuerdo con Goleman, tiene 5 componentes: autoconocimiento, autorregulación, motivación, empatía y habilidades sociales. Vamos a examinar cada una de ellas. Autoconocimiento es entender nuestras emociones y su efecto en otros. Los líderes con autoconocimiento son seguros y pueden hablar con confianza de sus fortalezas y limitaciones. Incluso se autocritican con buen sentido del humor. La autorregulación es la habilidad de controlar o de redirigir impulsos destructivos. Esencialmente implica pensar antes de actuar. Los que se autorregulan con eficacia tienden a ser confiables, se sienten cómodos con la ambigüedad, son capaces de sorprender sus juicios y están abiertos al cambio. La motivación es la pasión para trabajar con energía y perseverancia, por razones que no son solo el dinero o el estatus. Implica actuar motivado, orientado a metas, ser optimista y comprometido con la organización. La empatía es la habilidad para entender las necesidades afectivas de los demás y tratarlos en concordancia con estas. Los líderes empáticos son buenos para encontrar y retener personas talentosas, servir a clientes y manejar sensibilidades culturales. Las habilidades sociales nos permiten manejar exitosamente relaciones, generar redes, sentido de pertenencia y encontrar puntos de vista en común. Hace que los líderes sean más convincentes y los ayuda a generar cambios. De acuerdo con las investigaciones, todos podemos incrementar nuestro nivel de inteligencia emocional a través de entrenamientos que activan el sistema límbico que gobierna nuestros sentimientos e impulsos. Eso trabaja mejor cuando se hacen 3 pasos: incentivos, práctica excesiva y retroalimentación. Y ya que todos los componentes del EQ están interconectados, encontrarás que mejorar en un área puede ayudarte a mejorar en las demás. Considera una ejecutiva que sus colegas piensan que tiene poca empatía porque no escucha con cuidado, revisa su celular en las juntas, a veces interrumpe a los demás y a menudo ignora otras opiniones. Cuando su jefe se lo señala, la ejecutiva se sorprende. Desde su punto de vista, ella solo estaba siendo eficiente y directa. Pero la retroalimentación es un incentivo para mejorar. En privado, ella piensa en los incidentes que ha tenido y cómo podría haber actuado de otra manera. También observa líderes que son buenos escuchando y trata de imitar su comportamiento. Con la guía de su jefe, gradualmente se vuelve más empática, impulsando la moral del equipo y su productividad. No hay ninguna duda de que los líderes necesitan inteligencia y habilidades técnicas, pero esa es solo la base. Los grandes líderes necesitan tener o desarrollar los 5 componentes de la inteligencia emocional: autoconocimiento, autorregulación, motivación, empatía y habilidades sociales. Perfecto, ¿no? Entonces, pues como decía ahí, necesitamos
un conjunto de habilidades. No estamos diciendo con esto que todo es, si tú tienes a tu cargo la cadena de suministro de una compañía que tiene materias primas en China, produce en México y exporta a Estados Unidos, etcétera, pues necesitas, hoy en día ese es un ámbito de conocimiento y hay que ser especialista en el tema, ¿no? Temas de cadena de suministro, es un ejemplo. Sin embargo, en esa industria. Sin embargo, lo que dice esto es que el liderazgo realmente está dado por estas habilidades, ¿no? Autoconocimiento, autorregulación, motivación, propósitos que nos muevan, que inspiren a nosotros y a los demás, empatía, buenas relaciones y habilidades sociales. El ejemplo que daba al final en el video del feedback, ¿no? Por ejemplo, una práctica súper fácil de hacer, que todos la podemos hacer. Busquen a aquellas personas en sus equipos, en sus empresas, pueden ser clientes, pueden ser proveedores, que tengan un cierto grado de confianza y pídanles feedback. ¿Mm? Una cosa que todos sabemos que no la hacemos. Es más, sabemos lo que piensan, pero no queremos que nos los digan, porque en el minuto que te lo dicen, automáticamente hay un compromiso de parte del que escucha de hacerse cargo. ¿Me explico? Entonces, ahí tenemos una buena práctica que podemos hacer para fortalecer nuestro liderazgo. Entonces, tenemos muchas veces problemas para manejar nuestros estados de ánimo. Muchas veces pensamos que nuestros estados de ánimo y emociones dependen de causas externas, ¿no? Y en ese sentido, quizás la distinción entre una emoción y un estado de ánimo, a veces lo usamos como sinónimo, pero en general en una emoción es muy fácil identificar el detonante de la emoción, ¿no? Cuando uno tiene una emoción, parte de lo que uno puede hacer es qué es lo que me gatilló esa emoción. Es más fácil. En el caso de los estados de ánimo es un poco más complejo, porque el estado de ánimo es un estado más permanente, la emoción es más puntual, ¿no? Yo, ¡pum!, alguien me grita, me asusto o me enojo, y pues ya no pasa nada, se me pasa. Sin embargo, el estado de ánimo de enojo, de andar enojado por la vida, no tiene que ver tanto con la causa externa, sino que más bien con cómo nos relacionamos con el entorno. Y por lo mismo necesitamos ahí reinterpretar los estados de ánimo, no desde esta perspectiva donde todo se lo atribuimos a las causas externas. Entonces, mi estado de ánimo es malo porque despidieron a mi equipo, mi estado de ánimo es malo porque los jefes no comunican lo que van a hacer o no tienen una estrategia, mi estado de ánimo es malo porque el gobierno, porque no me dieron, porque nadie me preguntó. Todo depende de los demás. Pues, la verdad es que los demás no andan muy preocupados de uno. Entonces, la clave está en empezar a observar en nuestro interior, a desarrollar más tranquilidad para poder analizar la situación y ver qué es lo que yo puedo hacer para intervenir ese estado de ánimo, ¿no? Entonces, a modo de cierre, me gustaría dejar un tiempo para algunas preguntas, que ver cómo esto hace sentido. Esta es fíjese que este es un estudio que hizo la Universidad de en el año 2014 de habilidades críticas de ejecutivos, ¿no? Y la primera tiene que ver con este tema de empezar a auto-observarnos, integridad, competencias multiculturales, aprender a trabajar con equipos de distintas culturas. Hoy en día es algo bastante común. El trabajo en equipo, Team Skills, está en número 4 acá. En fin, vienen una serie, la creatividad, la ejecución, las ventas quedó al final. Pero esto podría ser como un listado de habilidades deseables, ¿no? Y para finalizar y poder escucharlos un poquito, los dejo con esta frase de Daniel Goleman, es uno de los especialistas. Él escribió hace creo que ya más de 20 años, un libro que fue bestseller y que ahora pues tomó mucha más fuerza. Todo este tema de las emociones en el ámbito del trabajo ha tomado mucha relevancia, sobre todo gracias a la neurociencia. Hoy en día, de sentido común uno sabía que eran importantes,
pero hoy en día hay estudios científicos que muestran cómo podemos realmente intervenir nuestros estados de ánimo, nuestras emociones, y la ciencia le ha dado mucha fuerza a este tipo de temas, ¿no? Entonces, él dice, los grandes líderes nos mueven, encienden nuestra pasión, inspiran lo mejor de nosotros. Cuando intentamos explicar por qué son tan eficaces, por qué logran lo que logran, hablamos muchas veces de sus estrategias, de la visión, de sus ideas poderosas, pero la realidad es mucho más básica, mucho más primaria. El liderazgo de excelencia opera a través de las emociones. Entonces, dicho a manera de resumen, si ustedes, yo diría que hay dos cosas fundamentales: propósitos relevantes, estar permanentemente con la pregunta de por qué hacemos lo que hacemos, e investigar, desarrollar, aprender a administrar nuestras propias emociones y estados de ánimo y las de nuestros equipos. En la medida que hagamos eso, pienso que vamos a poder mejorar muchísimo el trabajo en nuestras organizaciones. Y como les decía en un comienzo, tenemos la suerte de tener en México una organización que es líder mundial en ese tema, que es Atentamente, y después les podemos dar información al respecto. En fin, Eduardo, no sé si me escuchas, o Ariana, me gustaría escuchar algunas preguntas, ¿no? Y si las pueden hacer aquí por el chat, estaría genial, ¿no? O por micrófono, estaría mucho mejor si pueden hablar por el micrófono. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna reflexión. Sí, de hecho ya tenemos una pregunta. Samantha Samantha te pregunta, en una empresa en donde los directores, incluyendo la alta dirección, son el factor de desmotivación hacia los empleados, ¿en dónde entienden que el liderazgo es mandar y tener la razón, por lo que descalifican a sus equipos de trabajo? ¿Cómo recursos humanos puede impulsar el cambio? Lo que pasa es que, mira, eso es muy común, digamos. Hoy en día hay mucha insatisfacción con los jefes y la alta dirección, ¿no? Porque ellos están tratando de hacer lo mejor que pueden y son jefes, no son líderes. Ahora probablemente, como decíamos, nos referimos como líderes, pero son los jefes y están viendo qué hacer, y muchas veces en este tipo de situaciones no actuamos bien. Es así. Entonces, yo creo que lo primero es verlos con un poco de compasión, entender que están haciendo lo mejor que pueden. A veces hay decisiones que son difíciles de tomar. Cuando uno tiene que despedir a una persona, es algo muy difícil de hacer. De repente se ve fácil, oye, ya recorta el 20% de tu ajusta ahí, tu presupuesto. Pero la verdad es que esas decisiones cuestan. Ahora, la pregunta desde recursos humanos, por supuesto, ya dijimos que el liderazgo no tiene que ver con ellos, tiene que ver con quién trae estas conversaciones. Entonces, tú desde el rol de recursos humanos, por ejemplo, que de hecho es un rol que está llamado a tomar mucho más liderazgo. En general, las áreas de recursos humanos, desgraciadamente, tienen tanta actividad administrativa con los contratos y las políticas, etcétera, que a veces se les rezaga un poco su rol primario, que es desarrollar el recurso humano. Y no solo es capacitación, no solo es el área de desarrollo de talento, ¿no?, que es muy importante, sino que es, por ejemplo, hacerte cargo de estas conversaciones. Ahora, tú me vas a decir, oye, es que yo tengo que seguir instrucciones, yo no me mando solo, yo no puedo llegar y decir, oye, estos son los temas. No, ahí está la habilidad, cómo soy más seductor, más seductora, de tal manera de poder convencer, de entusiasmar. Y quizás hay que empezar con un equipito chico, pero definitivamente yo creo que algo que mi sugerencia en ese sentido es no, igual la causa externa, ¿eh? Ahora el problema son los jefes, que son malos, egoístas y toman malas decisiones y no comunican. Espérate, hacen lo mejor que pueden. Vuelve hacia ti y ve de qué manera tú puedes traer esta conversación al equipo, ¿no? Esa es una posibilidad. ¿Alguna otra, Eduardo? Sí, tenemos otra de Alex. ¿Cómo podemos cambiar el estado de ánimo de los colaboradores? ¿Qué tipo de liderazgo es el más adecuado para impulsar el cambio en un equipo de trabajo? Trabaja con tu estado de ánimo.
No trates de cambiar el estado de ánimo de tus colaboradores. Cambia tu estado de ánimo y el estado de ánimo de tus colaboradores va a cambiar. Y como decía hace un rato, si tú te haces cargo de que conversen tus colaboradores de sus propósitos, de sus preocupaciones, de lo que los inquieta, de lo que los motiva, de lo que los apasiona, también de las preocupaciones. Hablar de eso y no dar tanto consejos. En realidad los consejos, nadie quiere escuchar consejos. Más bien, uno escucha, ¿no? En sí mismo dar un consejo no tiene nada de malo, pero no dar consejos para que el otro haga lo que le estoy diciendo. Dar un consejo para gatillar en él una pregunta, una reflexión, ¿no? Entonces, primero, parte por ti. Parte por ti. Si tú tienes buen estado de ánimo, y buen estado de ánimo no quiere decir estar contento, muerto de la risa y decir no pasa nada. Hoy en día, buen estado de ánimo es estar un poco preocupado. Hoy en día, buen estado de ánimo es estar explorando cómo podemos cambiar el trabajo. Ese es el buen estado de ánimo ahora, ¿no? A veces pensamos que buen estado de ánimo, estoy contento, soy positivo, ¿no? Yo no soporto los positivos sin fundamento, ¿no? O sea, sí creo que hay que tener una mirada positiva a las cosas, pero no eso que está un desastre y no, todo está bien, todo es para mejor. No todo es para mejor. Cuando despiden a alguien, para esa persona no fue para mejor. Ahora, puede que esa persona encuentre un trabajo muchísimo mejor, y ha pasado muchas veces, que después agradezco que me hayan corrido de la empresa, porque fíjate, me armé un propio negocio, es más, soy súper exitoso gracias a que me corrieron. Pero en el minuto, para esa persona es algo doloroso, ¿no? Entonces, mi recomendación a Alex, creo que es, empieza por ti. Hazte cargo de ti mismo y eso tiene un impacto directo en las personas con que estás a tu alrededor. ¿Cuál otra, por favor, Eduardo? Te pregunto, mira, fue Alex el que te preguntó, Jimena Escobar, ¿de dónde viene esta desvalorización de estas habilidades dentro del mercado? Arrinconándolas como habilidades softs. ¿De dónde viene qué cosa? La desvalorización de estas habilidades. No, de ningún lado. Eso lamentablemente no es correcto lo que tú dices. No hay ninguna desvalorización. Todo lo contrario. Lo que pasa es que nosotros venimos toda nuestra educación, todos nuestros modelos de gestiones vienen de la era de la revolución industrial, donde había que producir más y el foco está puesto en la eficiencia, cómo hago más y soy más eficiente y efectivo. Y la verdad es que en su minuto eso funcionó muy bien, pero ya no funciona tan bien. Y ahora, hoy en día, hablar de las emociones no es nada raro. Hace 20 años quizás hablar de las emociones es una cosa media hippie, media esotérica. Hoy en día estar hablando de las emociones, de los estados de ánimo, de los propósitos, de lo que te mueve en la vida, es algo normal. Lo que pasa es que tenemos estos rezagos, pero no es correcto que están desvalorizados. Quizás el tema, lo que tú dices, es que no hemos tenido durante muchos años buenas herramientas para atender esto. Entonces, de sentido común decíamos, hay algo que tiene que ver con pero no, el indicador, no tenemos indicadores por ejemplo, hoy en día tener un termómetro, no para medir la rentabilidad, el cumplimiento, los tiempos de ciclo, que son los métricos de sentido común, sino que empezar a mirar, por ejemplo, el estado de ánimo de la organización y tener indicadores duros, no subjetivos. En fin, ¿qué más? Yo, si guardas el chat, Eduardo, con todo gusto las leo y las contesto todas. Me va a encantar hacerlo. Te pediría que lo guardes y se las enviamos ahí por correo, pero creo que nos da tiempo todavía para una última. Sí, mira, hay preguntas muy interesantes. Me parece que vamos con Les puedo recomendar alguna lectura sobre inteligencia emocional, Goleman, Paul Ekman. Si se meten, busquen a Paul Ekman. Él tiene, en internet hay una página que es el Atlas de las Emociones. Está espectacular y está en español.
está en español y fue traducida precisamente por el equipo de Atentamente. ¿Quieren información? Busquen información para trabajar con las emociones y estados de ánimo, Atentamente Consultores. Es lo mejor que hay. Vamos con la última pregunta, que es de Jessica Pulido. ¿Qué puedo hacer desde Recursos Humanos si la empresa les da a todos los colaboradores medidas de seguridad para la contingencia y los líderes de equipo son quienes no acatan las indicaciones y cuando se habla de una sanción ellos se quejan con gerencia argumentando que somos agresivos? En este caso, gerencia siempre cede a lo que ellos piden, restando autoridad a Recursos Humanos. Bueno, eso pasa en todos lados. Pasa en todos lados que uno cree que porque tiene un rol de liderazgo, de jefatura, no de liderazgo, porque es un hecho que esas personas no están jugando un rol de liderazgo. Están abusando de su jefaturazgo, pues no son líderes. Lo primero que tiene que hacer el líder es dar el ejemplo. Si tú quieres que las personas usen la mascarilla, use la mascarilla. Vean la diferencia entre los presidentes que hoy en día dan la cara y se ponen la mascarilla y otros que realmente... Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, realmente... hablar con esas personas. Hablar, decirle, oye, tú tienes que dar el ejemplo. No hay aquí soluciones sencillas, ¿no? Pero tener la convicción, tener la claridad de que en la medida de que esa persona encarna lo que quiere promover en la organización, eso va a ser más efectivo, ¿no? Yo, por el tiempo, vamos a dejar hasta acá. Lo último que quiero pedirles que por favor nos contesten, Eduardo, la última pregunta que dice acá, ¿con qué estado de ánimo me voy después de esta conversación? ¿No? Entonces, al principio nos dieron un estado de ánimo y aquí me gustaría pedirles si se van iguales o parecidos como estaban, mejor o peor, ¿no? O sea, más angustiados, etcétera. O sea, más o menos parecidos o un poquito mejor, viendo más posibilidades, viendo quizás mi preocupación principal, que ustedes vean acciones que pueden tomar para hacerse cargo de lo que les está pasando, para hacerse cargo de fortalecer su liderazgo, para hacerse cargo. Entonces, creo que se van un poquito mejor, ¿no? A ver. Ahí. Qué bueno, me alegro muchísimo. Y por último, porque tenemos que intentar vender algo en esta era compleja para los consultores, desarrollamos con el equipo de Armstrong un programa de liderazgo basado en estos temas emocionales. Si a alguien le interesa, por favor, póngase en contacto con Eduardo o con el equipo de Armstrong. Perfecto. Voy a sacarle aquí una foto de nuestro termómetro de estado de ánimo, ¿no? Creo que en general, fíjate, nadie se fue peor. Qué bueno. Una buena cosa. Y creo que esto muestra que alguna posibilidad de actuar vemos, ¿no? Entonces, este programa tiene 3 componentes principales: es hacer un diagnóstico, conocer cuál es el estilo de gestión y liderazgo del equipo o de la organización, trabajar en desarrollar nuevas capacidades con foco en competencias prácticas, ¿no? Y certificar ciertas competencias que, como hemos dicho, son competencias emocionales. Y por último, un esquema de acompañamiento en la acción, es completamente en línea, de tal manera que ustedes puedan implementar. Porque a veces uno entiende, si entender es relativamente fácil. Yo entiendo que tengo que llegar a la hora a todas mis reuniones, pero no llego, ¿no? Me atraso y doy explicaciones, etc. Entonces, el aprendizaje realmente ocurre en la acción. En la medida que tomamos acción es donde vamos aprendiendo. Entonces, este esquema es tomar contexto de la organización, trabajar en un conjunto de habilidades y implementar esas habilidades con el equipo real. Esto lo vamos a hacer en un esquema en línea
en sesiones periódicas de 2 horas durante 8 semanas y cualquier información se la pueden preguntar a Eduardo o me pueden escribir a mí también y con todo gusto les compartimos de qué se trata. Y en fin, eso sería de mi parte. Ahí está mi correo y no me queda más que agradecerles a todos su tiempo. Espero haberles ayudado, agradecer al equipo de Armstrong, Ariana, Eduardo, que me han apoyado en estas presentaciones, que realmente si no fuese por ellos, nada de esto funcionaría. Y seguir en contacto, ¿no? Tenemos que seguir en contacto, explorando posibilidades. Muchísimas gracias. No sé, Eduardo, si tú quieres al finalizar agregar algo. Patricio, pues agradecerte que nos hayas acompañado durante estas 3 sesiones y las anteriores que hemos tenido contigo. Me gustaría invitar a la gente a participar en esta última votación acerca de la valoración de la presentación del día de hoy. Me gustaría también comentarles que si ustedes están interesados en conversar con Patricio o el acompañamiento, talleres o más información del liderazgo, pueden agendar una llamada en el link que les van a compartir en estos momentos. Y antes de terminar, me gustaría también agradecer a nuestro patrocinador Cipure, ¿no?, que nos ha estado permitiendo llevar estos webinars hasta ustedes de forma gratuita. Para un regreso seguro a los espacios de trabajo, cuenten con Cipure como su aliado. Tienen gel antibacterial, líquido sanitizante, tienen caretas para garantizar la seguridad de sus colaboradores dentro de sus instalaciones. Y bueno, también me gustaría invitarlos y compartirles que estamos, el link que les estamos compartiendo ahorita los lleva a una página que tenemos en donde ustedes pueden consultar nuestra información, pueden consultar lo que les estoy platicando en estos momentos. No estoy muy seguro. Disculpen. En esta página pueden encontrar ustedes los webinars que ya hemos realizado, los webinars que vienen. Pueden compartirnos su opinión acerca de todas las sesiones, qué les gustaría ver en un futuro, qué temas les gustaría que abordáramos. También pueden participar en nuestras encuestas de liderazgo y en cómo podemos ayudarles. Para nosotros es muy importante conocer este tipo de cosas. Y ustedes también tienen la opción de replicar estos webinars en su organización para sus colaboradores de forma más personalizada, atendiendo las necesidades que tenga cada organización. Y también pues me gustaría que conocieran nuestro plan de retorno seguro en el que los apoyamos y los acompañamos en diseñar una estrategia para regresar a sus áreas de trabajo de forma segura. Y tienen también la posibilidad de unirse a nuestro grupo de WhatsApp, en donde van a poder conocer todas nuestras siguientes sesiones de webinars. Entonces, bueno, les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado el día de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado esta sesión. Patricio, te agradecemos muchísimo el entusiasmo, el esfuerzo y dedicación que has metido en esta serie. Y sin más por un momento me despido. Espero que todos en sus casas estén bien. Sigan, por favor, las indicaciones oficiales de las autoridades pertinentes y nos veremos pronto. Gracias. Muchas gracias, Eduardo, Ariana, y a todos, ¿no? Muchas gracias. Perfecto, pues muchísimas gracias a todos. Espero que estén bien en sus casas y nos vemos en la siguiente sesión. Gracias.